Muy buenas amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver las diferentes unidades temáticas de este año 2024-2025 de la prueba de selectividad, la prueba de PEBAU. Así que allá vamos. Y como podéis ver, aquí están las 12 unidades temáticas del siglo XIX. Y vamos a ir poco a poco desgranándolas, en plan resumido, una a una. En este caso, en esta pregunta, nos hemos de remontar al reinado de Carlos IV. ¿Qué ocurre? Que en 1789, justo cuando ya ha empezado a gobernar este rey, estalla la Revolución Francesa. Y esto determinará la evolución del reinado de Carlos IV y la evolución de su política exterior e interior. En este caso, España junto con otros países se unen, atacan a la Francia revolucionaria, son derrotados. En el caso de España se firma la paz de Basilea, por la cual renunciamos a Haití a cambio de que se fuesen las tropas francesas tanto de zonas de Cataluña como de Navarra y el País Vasco, y al año siguiente firmamos el Tratado de San Ildefonso, por el cual España y Francia vuelven a ser amigas. Estaremos vinculados a la política francesa durante menos 12 años, en los cuales iremos de la mano de Francia contra Inglaterra. Tendremos diferentes batallas contra los ingleses que perderemos, tendremos la Guerra de las Naranjas contra Portugal, que se consigue el territorio de Olivenza, y finalmente, mediante el Tratado de Fontainebleau, España y Francia acuerdan invadir Portugal. En este tratado, firmado en el 1807, se iba a repartir el país luso entre Francia y España, pero finalmente, al año siguiente, en mayo de 1808, Francia decide invadir también España, con lo que comienza la Guerra de Independencia. En esta Guerra de Independencia, España estará ocupada, sometida por los franceses, hasta prácticamente el 1811-12, que ya las tropas españolas, tanto con la ayuda de Portugal y de Inglaterra, se termina derrotando a los franceses. Y en el Tratado de Valencé, el 11 de diciembre de 1813, Fernando VII ya es nombrado rey de España, reconocido rey de España por Napoleón. La guerra finalmente termina con el armisticio de Soule en abril de 1814. Fernando VII llegará en mayo de ese mismo año y recibirá la corona española y será otra vez rey de España. El liberalismo en España se implanta de forma lenta, tarde e incompleta. En este caso hay que partir de esas ideas revolucionarias que llegan con los ilustrados, que llegan con la Revolución Francesa, que terminan calando en ciertos grupos de la burguesía, ciertos grupos de gente adinerada, de profesionales liberales. Con esas ideas se redactará la Constitución de 1812, la primera Constitución española, cuyo germen está en las Cortes de Cádiz, que inauguró Agustín de Argüelles en 1810. Por tanto, ahí tendremos el principio del constitucionalismo en España. Serían los liberales que, como antes he comentado, tenían esas ideas de los ilustrados, esas ideas de cambio, de regeneración del país. Mayo de 1814. Finalmente, Fernando VII, el deseado, es el rey de España, pero renunciando a la Constitución de Cádiz, renunciando a la Constitución de 1812. Por tanto, se implanta otra vez el absolutismo. Tendremos diferentes conatos revolucionarios que fueron siempre fallidos, mediante los cuales se intentó derribar a Fernando VII o hacer que curase la Constitución, hasta que Riego, en el 1820, termina dando un golpe de Estado, una sonada militar, mediante la cual Fernando VII tiene que aceptar la Constitución, el trágala, como se dijo. 3 años en los que se volverá a la senda constitucional, esa Constitución de las Cortes de Cádiz, y finalmente, en el 1823, una intervención europea, una intervención conocida como los 100.000 hijos de San Luis, termina
acabando con los liberales e imponiendo otra vez el absolutismo. Y tendremos 10 años más de absolutismo hasta 1833, en el cual en ese año muere Fernando VII y sucederá otro periodo de la historia de España ya marcado por la pugna entre liberales y absolutistas, o liberales y carlistas, que veremos en el siguiente vídeo. En 1830 nace Isabel, la hija de Fernando VII. Por tanto, será la futura reina de España. Habrá un problema sucesorio entre Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, e Isabel, en este caso la reina madre y también Fernando VII, finalmente se solventa con la declaración de Isabel como heredera. Muere Fernando en 1833 y a continuación habrá una guerra entre los partidarios de Isabel y los partidarios del hermano, los partidarios de Carlos María Isidro. Por otro lado, los que apoyaban también a la reina, los que apoyaban también a la reina madre, a María Cristina, también estaban divididos entre liberales moderados y liberales exaltados. Así que será una época convulsa, con muchos cambios de gobierno, una época en la que el liberalismo se va sentando, pero con mucha dificultad, en nuestro país. Hay que decir también que esa guerra carlista fue la guerra, como antes he comentado, entre los partidarios de Isabel, liberales, y los partidarios de Carlos María Isidro, absolutistas. Grosso modo, tiene muchas aristas y, evidentemente, tengo vídeos que comentan esto de forma más profunda. Finalmente, la guerra termina con la victoria del bando isabelino, la victoria del bando liberal, y en 1840 la reina madre, María Cristina de Borbón, renuncia a la regencia y se pone de regente al general Espartero, Baldomero Espartero, que fue uno de los generales liberales más importantes. En el 43, Baldomero Espartero termina siendo derrocado y ya Isabel II es mayor de edad y empieza ya el reinado efectivo de la reina. En el periodo que va entre 1843 y 1868 tendremos lo que se conoce como el reinado efectivo de Isabel II. En este periodo habrá dos líneas políticas liberales, la de los moderados y la de los progresistas. Los moderados serían más conservadores y los progresistas tendrían unos principios liberales un poco más auténticos. Aún así, mayormente gobernaron los moderados, que están desde el 43 hasta el 54. En el 54 habrá un periodo llamado el bienio progresista, porque estarán los liberales de una ala un poquito más izquierdista. Finalmente, del 56 al 68, otra vez volverán las tendencias más conservadoras, tanto con la Unión Liberal como con el general Narváez. Será un periodo de muchos cambios, de transformaciones a nivel de administración del Estado, de hacienda pública, también con las reformas de Alejandro Piedralimón, también de transformaciones agrarias con las desamortizaciones, de transformaciones industriales, de transformaciones de la red de comunicación en España con la mejora, con el crecimiento de la red ferroviaria, tanto con las leyes ferroviarias del 44 y del 55, así que una época de muchas transformaciones en las que el Estado liberal poco a poco se va asentando, pero como antes dije, de una forma tardía, de forma lenta y de forma incompleta. Hay que remontarse al Pacto de Ostende. En ese pacto, en el 1866, diferentes partidos, tanto los progresistas como la Unión Liberal, que eran más centristas, como una facción que salió a la izquierda de los progresistas, que eran los demócratas, se unen sus fuerzas para derrocar a Isabel II. Finalmente, eso tuvo efecto, eso fue efectivo con la Revolución Gloriosa de 1868, septiembre. Se termina echando a Isabel II, se echan a los Borbones y habrá un proceso revolucionario mediante el cual se crea una nueva Constitución, que fue la Constitución de 1869. Esa Constitución proclamaba que España era finalmente una monarquía, porque había una tendencia también republicana. Para ejercer la monarquía se termina buscando a un rey que no fuese un rey muy problemático, en este caso era el rey Amadeo de Saboya. Y digo problemático porque la elección, la búsqueda de un candidato al trono en España
dio lugar a la guerra franco-prusiana. Fue una de las causas de esa guerra entre los franceses y los prusianos o alemanes. En esta época, pues diferentes tendencias, monárquico-democrático, monárquico más absolutista, tendencias republicanas federales, republicanas unitarias, movimiento obrero que empieza a surgir, así que habrá ahí un cóctel molotov de diferentes teorías, diferentes ideas de cómo llevar el Estado, que finalmente no posibilitaron un gobierno estable. Sería necesario comentar que la República no llegó a España ni por una revolución, ni por un golpe de Estado, ni por una manifestación popular, un fervor popular por la República, llegó porque se agotó la vía monárquica. Amadeo Saboya termina abdicando, dejando el trono, y una Cámara mayormente monárquica terminó decidiendo que la forma de Estado tenía que ser una república porque no cabía otra. No se quería generar otro conflicto europeo, así que se decidió constituir España en una república. Así que el 11 de febrero de 1873, las Cortes proclaman la primera República Española. Esa república hubo una pugna entre la tendencia centralista, quiere decir, un gobierno central con apenas división administrativa, quiere decir que no hubiese autonomía de los diferentes territorios, y una versión federalista que quería que España se constituyese en diferentes estados que estuviesen unidos con, bueno, con unos preceptos básicos de comunidad y de integración de la nación, pero con bastante autonomía de cada uno de esos estados. Sería como más o menos el estado de las autonomías hoy, pero un poco más radical, un poco con más autonomía de esos territorios. A su vez, habría un movimiento más extremo que era el cantonalista. Ese movimiento quería que los territorios tuviesen totalmente la capacidad de declarar su independencia o de estar en una situación de confederación junto con España. Sería una versión de federalismo extremo. A su vez, en esta época tendremos otra guerra carlista, sería la tercera, y tendremos también la guerra de Cuba. Por tanto, una época muy inestable, una época en la cual fue imposible llevar un gobierno estable. Todos los problemas se acumularon y finalmente un golpe de Estado el 3 de enero de 1874 acaba formalmente con la República. Aunque, en este caso, seguiría una dictadura republicana con el general Serrano hasta otro golpe de Estado en diciembre del 74, un golpe de Estado de Martínez Campos que trajo otra vez a los Borbones con el hijo de Isabel II, con Alfonso XII. Diciembre de 1874, finalmente acaba la República con el golpe de Estado de Martínez Campos, ya en los coletazos del mes de diciembre, en el 29 de diciembre de ese año, viene Alfonso XII, vienen otra vez los Borbones. Y el ideólogo de la llegada de los Borbones fue Antonio Cánovas de Castillo, que fue el que organizó todo el entramado conocido como la Restauración, de crear en España un sistema con dos partidos principales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se iban a turnar en el poder para dar estabilidad al país. Y a su vez se comprometían los militares a no intervenir en los asuntos de la política. Por tanto, habrá un periodo de mínima estabilidad en España, pero eso sí, a base de una corrupción enorme mediante el caciquismo, mediante el dominio de un cacique local de los resultados de las elecciones, con el falsamiento electoral. ¿Y todo para qué? Para conseguir una estabilidad en la cual las élites económicas, si tuviesen el poder, las élites económicas no viesen en peligro su poderío mediante una legislación que mermase su privilegio sobre las clases oprimidas. Como antes he dicho, este régimen de la Restauración partía de que los dos partidos principales, el conservador y el liberal, no iban a alterar mucho la forma de llevar el país. Cuando gobernaba uno, hacía unas políticas más tendentes a su círculo de apoyo, a su ideología. Cuando gobernaba otro, intentaba dar unos matices, cambiar las mínimas cosas y
Fundamentalmente, no alterar esa Constitución de 1876, que era una Constitución bastante reducida, pero dando mucha libertad a los partidos que gobernasen de dar unos toques, unas pinceladas. Pero el acuerdo entre Cánovas, del Partido Conservador, y Sagasta, del Partido Liberal, era apenas hacer cambios. Finalmente se aprueba el sufragio universal, quiere decir, sufragio universal masculino, el derecho al voto de todos los hombres, en este caso mayores de 25 años, en el 1890, pero totalmente se falseaban las elecciones, se manipulaban las elecciones para que gobernase uno o gobernase el otro candidato. Alfonso XII muere en el 1865, habrá otra regencia, en este caso de María Cristina de Habsburgo, esperando que el hijo, Alfonso XIII, tenga la mayoría de edad, que ya finalmente se le concede en el 1902. Los dos dirigentes políticos, tanto Cánovas como Sagasta, firman los acuerdos, firman el Pacto del Pardo, mediante el cual se confirmaba, se consolidaba la estabilidad en el poder mediante el turnismo de un partido y de otro, el bipartidismo establecido por Cánovas del Castillo, mediante el cual el sistema no cambiaba. El poder de las élites no se vería, en este caso, mermado. Hay que remontarse a 1824, cuando España pierde los territorios en la América continental española. Por tanto, solo quedarían Cuba, Puerto Rico y Filipinas, más algunas islas del Pacífico, como las Carolinas y las Marianas, y territorios en el actual norte de África, territorios en el actual Marruecos. Yéndonos a la guerra de Cuba, hay que partir que tenemos una guerra del 68 al 78, finalmente, en la paz de Zanjón del 78, se acuerda cierta autonomía a Cuba, cierta autonomía a los independentistas cubanos. Habrá una guerra posterior, en el 79, la guerra chiquita, 79 al 80, por incumplimiento de España de esos acuerdos, y llegamos ya a la guerra última, la guerra del 95 al 98. En esa guerra, los independentistas cubanos, con el apoyo de Estados Unidos, logran finalmente la independencia, con la intervención militar de Estados Unidos, gracias a el atentado de falsa bandera que se hicieron ellos mismos con el hundimiento del barco, el Maine. Con ese hundimiento, finalmente Estados Unidos entra en la guerra y tenía una marina más potente que la española, finalmente gana la guerra. Con los acuerdos de paz de París, de diciembre de 1898, España concede la independencia a Cuba y a su vez reconoce el dominio de Estados Unidos sobre Filipinas y se venden las Marianas y las Islas Carolinas a Alemania. Por tanto, será el fin del imperio y, en principio, de esa idea de regeneracionismo, esa idea de búsqueda de la identidad otra vez de la nación, que fue la base por la cual escritores, ideólogos como Unamuno o Valle Inclán desarrollaron su obra literaria. ¿Qué es desamortización? Es la expropiación que hace el Estado de los bienes o de la Iglesia, de la nobleza o de los ayuntamientos, principalmente de la Iglesia y los ayuntamientos. Le expropian esos terrenos, los ponen en pública subasta y las personas van a comprarlo, con lo cual el Estado termina recibiendo dinero para sus gastos corrientes o para proyectos que quiera hacer en un futuro. En este caso, las personas que terminan comprando esas tierras fueron preferentemente gente con mucho dinero, gente de la burguesía industrial, gente que tenía bastante capital, acceden, compran esos lotes de tierra y finalmente los ponen en arriendo, los arriendan, los alquilan a otras personas. Lo único que querían era invertir dinero y obtener un rendimiento en alquiler por esas tierras. La productividad, por tanto, de la tierra apenas subirá. Subirá la producción porque se pone más tierra en cultivo, pero no la productividad, son dos términos opuestos. La idea, como dijo el diputado Flores Estrada, hubiese sido que la desamortización finalmente se hiciese en beneficio de los jornaleros y de los pequeños campesinos. ¿De qué manera? Estableciendo lotes de tierra más pequeños. Esos lotes de tierra, en las subastas podían esos jornaleros, esos campesinos, a lo mejor haber adquirido bastantes de ellos, por lo cual se hubiese producido una verdadera revolución agraria en España, una transformación agraria del país que hubiese incrementado la producción, porque un pequeño agricultor seguramente dedicaría más esfuerzo a hacer rendir la tierra. ¿Por qué? Porque de esa forma obtendría
un beneficio remunerador que les sería importante. Eso no se produjo, por tanto tenemos aquí una pérdida de una oportunidad de desarrollo del país que hubiese posibilitado también un desarrollo industrial mejor. ¿Por qué? Porque esos pequeños agricultores hubiesen demandado más productos industriales, más productos que procederían en este caso, de la industria siderúrgica, la transformación del mineral metálico en metal. No se produce eso, por tanto, el desarrollo de nuestro país fue bastante lento, bastante tardío y ineficiente, como la revolución liberal que se da en España. Hay que mencionar que desamortizaciones principalmente hubo dos, la del 36 de Mendizábal, del ministro Mendizábal, y la del 55 de Madoz. Esas dos desamortizaciones, una, la del 36, encaminada sobre todo a los bienes de la Iglesia, y la del 55, sobre todo, bienes de los ayuntamientos. Y por último vamos a hablar de la transición al capitalismo en España gracias a la industrialización, gracias al proceso de transformación industrial de nuestro país. En Cataluña tendremos la industria textil y en Andalucía, Asturias, País Vasco, la industria siderúrgica. Hay que decir que la industria siderúrgica es la que hace transformar el mineral metálico, obtenido de las minas evidentemente, en metal, en objetos metálicos. En cuanto a la textil catalana, pues a principios del siglo XIX se empieza a hacer compra de maquinaria inglesa de telares ingleses que producían más. Por tanto, serán los catalanes los que lleven el liderazgo de la industria textil en España y productos que serán vendidos en la América continental española y sobre todo ya después en Cuba. Por otro lado, la siderúrgica tuvo una primera fase de predominio andaluz hasta mitad del siglo XIX, con Sevilla y con Málaga como focos industriales principales. Pero el uso principalmente, preferentemente, de carbón vegetal, quiere decir, no carbón mineral, carbón vegetal, en los hornos, hacían que esta producción de metal no fuese tan barata o tan competitiva como la que se hacía en Asturias o en el País Vasco, que se empleaba carbón mineral, que tenía más poder calórico, por tanto, la producción era más rentable. A mitad de siglo, como antes he comentado, será Asturias la que lleve la voz cantante, ¿no?, la preferencia en España en cuanto a siderurgia. Finalmente, en 1870, serán los vascos los que lleven la preferencia, sean los que lideren la industria en España, lideren la siderurgia en España. Así, los grandes capitales invertirán en este nuevo negocio, pero, como antes comenté en la diapositiva anterior, el proceso de desamortización en España hizo que muchos capitales, que mucho dinero, en vez de invertirse en industria, se invirtiese en el campo, se invirtiese en parcelas agrarias. Por tanto, ese dinero que tenía que haberse empleado en el desarrollo industrial fue a parar a la compra de tierra. Finalmente, tendremos un desarrollo industrial mucho menor. Por otro lado, la ley ferroviaria de 1855 permitía a las empresas extranjeras importar material metálico de fuera. Si hubiese obligado a esas empresas extranjeras que estaban construyendo las líneas férreas en España, hubiesen obligado a que el metal, el mineral metálico fuese de España, ese metal fuese producido en España, hubiese habido una demanda más importante de producción de elementos metálicos y el desarrollo industrial hubiese sido bastante mayor. Fue una oportunidad perdida para nuestro país y finalmente terminamos vendiendo nuestros productos, vendiendo nuestros recursos minerales a empresas extranjeras y asumiendo al país en una vía que era la del subdesarrollo. Así que, bueno, con este vídeo, que al final se ha extendido para por lo menos dejar un poco en contexto los diferentes conceptos, los diferentes bloques temáticos, las diferentes unidades temáticas de esta PEBAU, la idea de este vídeo ha sido eso, ha sido que por lo menos llegamos a comprender lo básico, lo más fundamental, lo más importante de cada uno de los aspectos. Amigos y amigas de Una Historia para el Presente, espero que este vídeo os haya gustado, este vídeo os sea útil, sobre todo a esos estudiantes de la PEBAU, de la selectividad, que os sirva, que os ayude a recordar
todo lo que habéis visto durante el curso. Y nada, como siempre, encantado de que estéis ahí detrás. Mucha suerte, sobre todo. La suerte finalmente va vinculada al esfuerzo. Si hay esfuerzo, hay suerte. Así que nada, como siempre, un beso y nos vemos en otra ocasión.